la llamada Harvard Business Review, la revista de negocios de Harvard, incluyó uno de los artículos más importantes de Drucker y últimos, porque cuando se estaba emitiendo ya el número de esta revista, murió Peter Drucker y incluyeron este artículo que ahora vamos a ver. Es un artículo extraordinario, ¿no? Y así vamos a tener sesiones durante todo el tiempo del programa, que son artículos que se presentan en el mundo del desarrollo corporativo, del desarrollo económico y social. Entonces tomamos ese artículo, ese paper y lo comentamos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Les va a interesar mucho. Sin embargo, previamente quisiera tocar unos 4 puntos que son de información a ustedes, ¿no? En primer lugar, amigos, en las reuniones que estamos teniendo con los diversos grupos, surgen algunas ideas, algunos conceptos que son sumamente importantes. De ahí hemos tomado 4 conceptos para poder iniciar la sesión de hoy. El primero, los factores básicos del desarrollo de la sociedad mundial. La sociedad, nuestro mundo, ha tenido un desarrollo extraordinario que según podemos nosotros conocer, desde unos 12.000 a 13.000 años antes de Cristo, cuando los primeros hombres nómades globales se trasladaron o pasaban al mundo que hoy llamamos el continente americano a través del puente de la Beringia, desde la Siberia hasta Alaska. Eso solamente se ha dado en forma de grupos, ¿no? Constantes, como olas de hombres globales que pasaban al continente americano hace unos 13.000 a 14.000 años antes de Cristo, ¿no? Pues bien, después de que el hombre nómade se vuelve sedentario en América, hace unos 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Precisamente en Lima. Por eso es de que la ciudadela de Caral no es tan importante, porque en esa ciudadela es que los primeros nómades se convirtieron en sedentarios y iban siendo vencidos constantemente por las olas de nómades, porque eran mucho más fuertes, eran sedentarios débiles, ¿no? Entonces, la historia del hombre americano lo podemos remontar a unos 5.000 años antes de Cristo, en América. Y más o menos es el mismo tiempo a nivel de Eurasia, o sea, en todo el universo, en todo el planeta. Más o menos en esos años, unos 5.000 años antes de Cristo, también se creaban las primeras ciudades en Europa. La más antigua del mundo es Caral, ¿no? La más antigua del mundo. Pero por esos años se van constituyendo estas ciudades. A partir de ahí podemos hablar de la historia, ¿no? del ser humano. Nosotros, ¿no? Nuestros antecesores más antiguos cuenta más o menos de unos 5.000 años antes de Cristo. A partir de ahí, lo que ha desarrollado al hombre es la naturaleza del trabajo y la naturaleza de la propiedad. Son los 2 factores. Según cómo se iba transformando el trabajo y según cómo se iba transformando la propiedad, la sociedad tenía
sus propias características. El trabajo. Ese es el principal factor del desarrollo del hombre. El trabajo lo es todo realmente. Todo es trabajo. Nuestro cerebro es consecuencia del trabajo. Los seres vivientes de la rama del Homo sapiens, sea de nosotros, como los homínidos, ¿no?, que es antes del Homo, los homínidos se transforman en hombres a través del trabajo. El trabajo realmente transformó al homínido en Homo, es decir, a los chimpancés en homínidos y los homínidos en seres humanos. El papel del trabajo ha sido la clave para el desarrollo del ser humano. Entonces, ahí están los secretos del desarrollo del ser humano. Las teorías sociales, finalmente las científicas, son consecuencia del estudio del trabajo, ¿no? Del estudio del trabajo en todas sus formas y en todos sus tiempos, en todos sus procesos. Eso es lo principal. Y el otro concepto es el de la propiedad. La propiedad aparece unos 3000 años antes de Cristo, la propiedad privada. Es decir, cuando el nómade se transforma en sedentario, se va apropiando de tierras, ¿cierto? Y los recursos naturales que ahí existían, como el agua, ¿no?, como la biodiversidad que ahí existía, ¿no?, la flora, la fauna. Comienza a aparecer la propiedad. Y la propiedad ha ido también transformándose, ha ido cambiando su naturaleza en los tiempos. Entonces, la historia del hombre es la historia del trabajo y la historia de la propiedad, ¿no? Si concebimos bien ahora, tenemos que tener en cuenta de que nosotros vamos a desarrollarnos como seres humanos a partir de ahora, según cómo transformemos el trabajo y según cómo transformemos la propiedad. Así de simple. La propiedad. La primera propiedad fue la propiedad esclavista, o sea, la propiedad de esclavos. Eso es lo que diferenciaba a los hombres poderosos y del resto, o sea, a los hombres pobres, a los hombres desvalidos. Era la propiedad de esclavos. Eso determinaba la característica de esa sociedad, de la sociedad antigua, de la sociedad de los esclavos. Pero la propiedad de los esclavos hoy ya no existe, ¿no? La propiedad de esclavos mutó, se transformó en cuanto a la organización de la sociedad en propiedad de tierras de labranza. A partir de ahí, lo más importante para los seres humanos era tener propiedad de tierras de labranzas. Eso es lo que daba poder, ¿no? En eso consistía, ¿cierto?, la importancia o no de los hombres dentro de esa sociedad, la propiedad de las tierras de labranza. Y después se transformó en propiedad de capital dinero. Como comprenderán, el propietario de capital dinero comienza a ser más importante que el propietario, ¿no?, de tierras de labranza, o sea, los señores feudales. Y de seguida, ahora está sucediendo un gran fenómeno, que la propiedad de conocimiento científico-técnico a base de patentes, ¿no?, es más importante que la propiedad de dinero. O sea, el tener propiedad del conocimiento a través de un documento que se llama patente, ¿no?, te da un poder extraordinario. El capital saber ahora es más importante que el capital dinero. Y esto determina las características de la sociedad que está transformándose. Igualmente el trabajo. El trabajo para nosotros, para las personas dedicadas a las ciencias sociales,
El estudio el estudio del trabajo es lo más importante. Por eso lo he dejado en segundo. El trabajo no ha sido siempre lo mismo. El primer tipo de trabajo, ¿no?, es el trabajo de esclavos. El trabajo era coercitivo. El trabajo primario, organizado, distinto al trabajo comunitario, al trabajo de la comunidad. Así como la propiedad privada, al aparecer propiedad privada como propiedad de esclavos, ¿no?, el mundo cambia radicalmente. La propiedad fue una revolución, la propiedad privada. Cambió la historia del hombre. Fue además un aspecto importantísimo para el desarrollo. El cambiar de la sociedad primitiva, de la sociedad comunitaria, a la sociedad esclavista. Igual con el trabajo. El trabajo comenzó una producción extraordinaria porque comenzó a dividirse, a especializarse, ¿cierto?, precisamente en la sociedad esclavista. La división del trabajo y el gran desarrollo de la división del trabajo fue en la sociedad antigua, ¿no? Había división del trabajo en la sociedad primitiva, pero en la sociedad antigua dio un salto enorme la productividad del trabajo, el desarrollo organizacional del trabajo, ¿no? Pero ahora no hay esclavos, ¿no? El trabajo de esclavos devino, al cambiar el tipo de propiedad, de trabajo de esclavos a trabajo de siervos. O sea, los trabajadores eran siervos, no eran esclavos. O sea, el señor feudal, el dueño de la tierra, no consideraba su propiedad al siervo. No era propietario del siervo como en el tiempo de los esclavos, los siervos, ¿cierto? Entonces, un trabajo semi-esclavo, semi-independiente también, ¿no? Semi-autónomo. No dejaba la dependencia. O sea, tenía rasgos también del trabajo esclavista. El trabajo de los siervos dio un enorme salto cuando aparece el trabajo asalariado, el trabajo de jornaleros por un salario en las ciudades, en las urbes, que se iniciaban. Los siervos abandonaban el campo y se transformaban en hombres libres, o sea, en trabajadores asalariados, en los sótanos de Londres, en una explotación brutal, ¿cierto? Pero fue un gran salto frente a los siervos. Hoy aparecen los trabajadores del saber, ya no los trabajadores manuales, sino los tecnólogos, los trabajadores del saber. Hoy vamos a ver algo de eso. Por eso la importancia de esta sesión, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que hay solo dos grandes factores en el desarrollo humano: el tipo de propiedad, el cambio de la naturaleza de la propiedad, y el tipo de trabajo o el cambio de la naturaleza del trabajo. Son esas dos grandes cosas. Nosotros, para ser hombres del desarrollo, ¿no?, tenemos que ser hoy o trabajadores del saber o propietarios del saber, los tecnócratas, ¿no? Hoy vamos a encontrar contradicciones en el mismo documento de Peter Drucker, ¿no? Los propietarios del saber se llaman tecnócratas. Son los que compran el saber de los trabajadores del saber, los despojan de su saber, ¿no?, y lo transforman en una patente. El trabajador del saber está impedido, ¿no?, de, por ejemplo, difundir, de desarrollar su conocimiento en una publicación, por ejemplo. Los tecnócratas se apropian del saber científico técnico. Es el primer factor que quería ver, el primer punto que quería ver. Los factores básicos de la sociedad humana solo son dos: el trabajo y la propiedad. No nos confundamos, ¿no? Tenemos que entender cómo es el desarrollo de la humanidad. En segundo lugar, el gran término de la ideología. La ideología es la base del desarrollo organizacional y es la base de la creación de valor, o sea, de la creación de nueva riqueza. Nada hay sin ideología. Es el saber avanzado
organizado, sistemático del hombre. ¿No? Eso es ideología. El saber más avanzado, más sistemático y más organizado del ser humano en toda la humanidad. Eso es ideología científica. Nosotros, para poder crear organización en Perú y en América Latina, tenemos que hacerlo a base de ideología, es decir, a base de ciencias, ¿no? ¿Qué es una ideología? Una teoría social y un programa de acción. ¿Qué es una teoría social? La teoría social es una disciplina científica, es parte de las ciencias sociales, es una disciplina científica que estudia la sociedad humana, como lo estábamos viendo en el primer punto, ¿no? En cuanto relación al trabajo y la propiedad. La teoría social es una disciplina científica, ¿no? Estudia la sociedad humana en su estructura, en sus procesos, en sus funciones, ¿no? Estudia la sociedad humana. Es la teoría social, ¿no? Para que tú puedas crear una organización importante, tienes que dominar la teoría social en su parte más avanzada. Tienes que ser parte de un grupo, el del más avanzado en la humanidad, ¿no? Para que tú puedas entender la teoría social, ¿no? Esa es la cuestión fundamental de la teoría social, que es una disciplina científica. Y a su vez es un programa de acción. Es decir, es un conjunto de estrategias, finalmente, un conjunto de estrategias que determinan el qué hacer y el cómo hacer. Una teoría social y un programa de acción que no se pueden separar, ambas cosas son parte de una sola cosa que es la teoría social, o sea, de una ideología científica, ¿no? Tiene un conjunto de patrones, de pautas, de líneas generales. O sea que un grupo de individuos tiene que ubicar y tiene que clasificar y dominar los patrones, las pautas y los lineamientos generales, ¿no? De la definición más alta que puede haber en el mundo. Si no, no vas a poder crear organización. Estés en el África o estés en América Latina, ¿cierto? O estés en Japón o en los Estados Unidos, ¿no? Estás obligado, si quieres construir una organización en ciencias sociales y ciencias políticas, por ejemplo, un partido político, estás obligado a tener que ser parte de lo más avanzado de la humanidad, si quieres hacer ese tipo de organización. Es decir, que la teoría social que tenga validez universal, sea coincidente en lo fundamental con otras teorías sociales de otros grupos de individuos. Tiene que ser en lo fundamental lo mismo. Eso es, ¿por qué? Porque el mundo es una cadena interconectada, es una cadena global, ¿no? El Perú no es diferente en lo fundamental de los chinos o de los rusos, ¿no? O de cualquier país africano. Somos parte de la misma cadena global. Por lo tanto, la teoría social que explica la sociedad de Perú explica la sociedad de China o la sociedad de cualquier país africano o de cualquier país del norte hemisférico, ¿no? Eso es. Entendamos que la teoría social es una disciplina científica, ¿no? Disciplina científica que te obliga a ti, con un método de análisis y síntesis y con un lenguaje estructural, te obliga a que tú tienes que clarificar en tu mente y en la mente de la organización los patrones, las pautas que rigen el desarrollo de la humanidad en general. De eso se trata. Bien. Por ejemplo, nuestra teoría social hemos puesto globalismo, tercer y último periodo de la sociedad contemporánea. Esa es la denominación de nuestra teoría social. No tiene otra denominación, ¿no? No se trata de que nos reunamos unos cuantos individuos y cada uno de nosotros, nuestras ideas, nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que se llama un ideario. Es lo que hacen en el Perú.
Por eso es de que en el Perú no hay organizaciones políticas verdaderas. Son pequeños cascarones, son pequeñas organizaciones que no representan a nada ni a nadie, que no representan, por ejemplo, los principios de las ciencias sociales y no representan los verdaderos, ¿no? Los verdaderos intereses de los grandes sectores sociales a los cuales, ¿no?, intentamos representar, ¿no? De eso se trata. En tercer lugar, quería ver el papel de los ejecutivos. Los ejecutivos de hoy, los ejecutivos del futuro, quiero leer una partecita, ¿cierto? Cuando planteamos el programa interdisciplinar. El ejecutivo del futuro tendrá que aprender a clasificar, componer y crear información que se convierta en verdaderos resultados económicos y sociales. ¿Cómo? ¿Qué es un ejecutivo? Un ejecutivo de verdad es aquel que puede clasificar, componer y crear información. Ese es su papel. Un ejecutivo no quiere decir que ejecuta. Un ejecutivo no quiere decir que practica. No, un ejecutivo es una persona muy educada, ¿no? O que se forma y que tiene una gran energía para educarse. Es decir, y para que pueda tener la capacidad de clasificar, componer y crear información verdadera. Quiere decir verdadera, que se convierte en resultados económicos y sociales. Tiene que comprender una aguda comprensión, dice, tiene que combinar, dice Peter Drucker, tiene que combinar una aguda comprensión de las fuerzas socioeconómicas estructurales con ideas prácticas acerca de cómo se puede convertir la turbulencia en oportunidad. Entonces, ¿cómo tú aprovechas las oportunidades, las conviertes en nueva riqueza, las puedes crear en puedes crear valores, ¿no? Nuevo valor, o sea, nueva riqueza, si es que eres un ejecutivo verdadero. Es decir, si es que tú puedes lograr una aguda comprensión de las fuerzas socioeconómicas estructurales. Si no, no es ejecutivo. Puede ser cualquier cosa, un empleado, cualquier cosa, pero no es un ejecutivo. El ejecutivo tiene que entonces comprender profundamente la situación mundial, la situación global, porque somos una cadena, ¿no?, interconectada. Si no, no va a poder crear valor, ¿cierto? No va a poder ligar, ¿cierto?, en una localidad determinada, por ejemplo, las iniciativas, las experiencias que haya en la localidad, las ideas prácticas que puede haber en la localidad que están muchos años ahí. Entonces, cuando tú vas a una localidad, va a un ejecutivo, lo que lleva el ejecutivo es una profunda comprensión del mundo, de la cadena interconectada global. Si no, va a engañar, ¿no? No va a poder, ¿cierto?, liderar en esa localidad. Por eso ejecutivo, ¿no? Entonces, el ejecutivo es una persona muy bien preparada, muy bien formada. Si no es un trabajador manual cualquiera, muy bien formada, ¿no? Es decir, que puede componer, clasificar información, componer y crear información, ¿cierto?, en torno a las fuerzas socioeconómicas estructurales. En las organizaciones de hoy, las modernas, ¿cierto?, las que lideren, el ejecutivo tiene que entonces responsabilizarse ¿de qué? No se va a responsabilizar de personas, ¿no?, de hombres o mujeres de la organización, no. Su responsabilidad, ¿cierto?, es la información. Es decir, vuelve a repetir ahí, Drake, en la organización de hoy el ejecutivo tiene que responsabilizarse de la información, porque esta es su principal herramienta. Porque si no, no va a poder ayudar a organizar el pensamiento de cada uno de las personas que intervienen en una organización. Tiene que educar, tiene que elevar, tiene que formarla, tiene que elevar, ¿cierto?, y tiene que conformar, organizar la comprensión de los seres humanos con los cuales trabaja.
Sin embargo, la mayoría de los ejecutivos, como en el país, no saben usar la información, ¿no? Y además, no les interesa. Para ser un experto en información, uno tiene que aprender, en primer lugar, cuál es su tarea. ¿Qué es lo que tiene que hacer en un lugar determinado? El qué hacer, ¿cierto? Según las tendencias estructurales, según la situación del mundo. Y si uno quiere crear lo nuevo, entonces tiene que, por lo tanto, ir con lo nuevo ahí. O sea, lo más avanzado de las teorías sociales en el mundo tiene que llevar a esa localidad. La gran cantidad de ejecutivos en nuestro país se dicen prácticos, ¿no es cierto? Y esa cuestión, ¿cierto?, es algo inaceptable en los grandes organismos de liderazgo. No queremos hombres prácticos ni mujeres prácticas. Lo que queremos son hombres y mujeres cerebrales. Eso es lo que queremos. Gente que sea capaz de pensar. Pero ¿por qué no piensan la mayoría? Porque es muy duro, es muy difícil, es muy complejo, implica una gran cantidad de trabajo. A muchos por eso no les importa leer ni mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, menos a nivel teórico, es decir, de las tendencias y los avances de los líderes del cambio mundial. Esto es muy malo, ¿no? Porque al ingresar a una organización o a una localidad, ¿cierto?, puedes generar atraso, ¿no? Puedes generar involución. Las personas no avanzan, es decir, no avanzan cerebralmente y en su organización consiguientemente, porque si las personas no avanzan cerebralmente, no avanzan en su desarrollo organizacional, no pueden crear valor, no pueden crear nueva riqueza, menos puede desarrollar una localidad avanzada, me refiero a avanzada a nivel mundial, ¿cierto? Y autosuficiente, capaz, eso es. Entonces, hay que tener muy claro lo que significa un ejecutivo. Nosotros queremos ser ejecutivos, ¿cierto? Todas las personas importantes tienen que ser ejecutivos del conocimiento. Somos ejecutivos del tiempo del conocimiento, no del tiempo del capitalismo, del capital dinero, sino en los tiempos del capital saber. Eso es. Finalmente, amigos, tus éxitos y tus fracasos están en tu cabeza. O los éxitos y los fracasos están en nuestra cabeza. Si nuestra cabeza está mal, fracasaremos. Si nuestra cabeza está bien, en lo fundamental, organizada, ¿no es cierto? Tienes organizada teoría social en la cabeza y un programa de acción, entonces tendrás éxito. De ninguna manera vas a tener éxito si no tienes en la cabeza una teoría social, es decir, una ideología científica. Eso es. Pues bien, amigos, Peter dice lo siguiente, ya que estamos a un homenaje a Peter Drucker. Dice que el saber no es algo impersonal como el dinero. En algunos grupos ya he repetido esto. El saber no es algo impersonal como el dinero. El saber no reside en un libro. No consiste en leer el saber. No se encuentra en un banco de datos de la Internet o un programa de computadora. Todos estos recipientes solo contienen información. El saber siempre está en la cabeza de los hombres, en la cabeza de las personas. Está encarnado en la persona. No existe conocimiento fuera del ser humano. Por lo tanto, es un trabajo extraordinario. Eso es lo que diferencia al ser humano ahora de todos los seres humanos, ¿cierto? Si es que se convierte realmente en un portador de saber. Porque si es un portador del saber, será emblema, será ejemplo, será líder, será un símbolo, un postandarte de la sociedad. Pero si no es un trabajador del saber, entonces no puede de ninguna manera liderar, ¿no? Él o ella, o esta persona, con saber en la cabeza, organizado, saber sistemático, es decir, con ideología, ¿no?, va a definir el funcionamiento de la sociedad, ¿no?
Eso es el significado realmente de una persona instruida. Tiene que cambiar el sentido de lo que significa instruido, ¿no? Eso es. No es ser un ilustrado, saber cosas, leer libros. No se trata de eso, ¿no? Aquí en el Perú hay muchos ilustrados, pero no tienen ideología. Hildebrand, por ejemplo, es una persona respetable, ¿cierto? Sumamente ilustrado, pero no tiene ideología, ¿no es cierto? No consiste en ilustración, consiste en sistema. La mente es un sistema organizado, ideológico, ¿cierto? Y eso es lo que hay que tener, estructurado, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de formar en este país, ¿no? El 1 de mayo vamos a constituirnos. Amigos, nos hemos reunido la semana pasada y hemos constituido una comisión organizadora, ¿cierto?, de la constitución del MNIP para el 1 de mayo. El Movimiento Nacional de Innovación Política nos vamos a constituir formalmente, quiero decir, políticamente, ¿no? A partir de ahí vamos a desarrollar durante 6 meses para poder constituirnos como una organización política. Todos los amigos que quieran, todos los que quieran ser parte de eso, o sea, quieran aportar, quieran trabajar dentro de formas organizacionales ya, ¿cierto?, del MNIP, simplemente lo piden. Simplemente se comunican con nosotros, ¿no? Y expresan su interés, si es que tienen una actitud verdadera de autoinnovación, de apertura mental, científica. Y segundo, si tienen expectativas de liderazgo verdadero. Entonces hemos constituido esa comisión organizadora para, valga la redundancia, constituir el MNIP, ¿no?, formalmente el 1 de mayo. 3 comités hemos organizado ahí. En primer lugar, el comité de ideología, contenidos y comunicaciones. Es un comité que se dedica, ¿cierto?, a desarrollar, ¿no?, a organizar y a proponer, comunicar teoría social, contenidos a través de artículos de coyuntura o artículos teóricos, ¿no es cierto? Es decir, a base de la información mundial de líderes reconocidos con validez universal. Nunca hagamos cosas que no tengan validez universal, que tenga reconocimiento mundial. Si no, estamos haciendo otro pequeño organismo como los miles de organismos que se han creado en el país para nada, finalmente, salvo para atrasar a la sociedad peruana, porque finalmente ese es su objetivo, a base de aspiraciones personales, ¿no? Es para retrasar el desarrollo de la sociedad peruana. Y nosotros tenemos un interés completamente contrario. Por eso nos hemos formado décadas, ¿no? Porque queremos realmente desarrollar la sociedad peruana. Entonces, el primer comité de ideología, contenidos y comunicaciones. El que habla es el responsable de ese comité, yo, ¿no? Con un grupo de jóvenes, ¿no? Y hace días, en el momento de constitución, ¿cierto?, se ha pedido ser parte un joven más. Entonces, todos los que quieran trabajar conmigo en creación de contenidos, en estudio sistemático, entonces, ¿cierto?, simplemente lo plantean. Y yo voy a estar muy agradecido, ¿no?, porque necesitamos apoyo. Es decir, gente que pueda buscar data, hacer seguimiento de tendencias, siempre con dirección, no se preocupen, pueden ser parte de este grupo. De este comité. Segundo comité, un comité de organización y gestión territorial, ¿no? Este comité de organización también tiene tareas específicas. Ahora mismo voy a plantear. Y un tercer comité de economía, de promoción de economía y finanzas, ¿cierto? Tiene que crear ingresos para poder sostener la organización. Esta organización especializada, ¿no?, que estamos formando, ¿cierto? Precisamente para poder hacer una gran constitución el 1 de mayo. El primer comité, ¿no?,
El primer comité tiene algunas tareas, a ver si les interesa. Primera tarea es crear los contenidos y comunicarlos a través de Facebook, a través de Twitter, artículos en el blog, ¿no? De la web de MNIP, ¿no? Eso es. Entonces ahí en el blog vamos a poner constantemente, vamos a crear artículos. Es uno de mis trabajos, que es un trabajo demoledor, ¿no? Un trabajo demoledor. Hacer un artículo lleva 4 o 5 días y casi completos para poder hacer un artículo. No es que yo me siento en la mesa y se comienza a escribir. No, no, no. Es un trabajo sistemático, organizado y de gran concentración. Entonces los artículos van al blog y del artículo se saca algunas pequeñas partes, ¿cierto? A un pequeño párrafo y se lanza por Facebook y con publicidad, ¿no? Un pequeño pago, pero lo que está resultando ahora que la transmisión más bien es orgánica, como se dice orgánica, o sea, no producto de este pequeño pago, no les digo la cantidad porque se van a reír, es una cantidad pequeña para lo que hacen otras organizaciones, ¿no? Pero nosotros con la décima de inversión, ¿no? Un décimo de inversión de lo que hace cualquier empresa, tenemos un alcance mucho mayor, ¿no? La gente está a la espera, hay miles de personas que están a la espera siempre de los próximos artículos, inclusive nos escriben combinando de que seamos más productivos, pues, no más rápido, ya hace tiempo que no publicas, ya ha pasado una semana, etcétera, ¿no? Entonces, la gente está a la espera, ¿no? Ya, este es el primer